Tras la buena acogida de las 2 primeras temporadas de la docuserie Las nuevas fronteras de la comunicación, producidas por Marco, llega ahora la 3ª temporada, las marcas en busca de propósito. Hemos visto que el consumidor actual valora marcas con compromiso real frente al greenwashing. Desde esa perspectiva vamos a analizar las tendencias que están marcando el rumbo de la comunicación. Propósito, greenwashing, marketing de diversidad e inteligencia artificial. Estas son las nuevas fronteras de la comunicación protagonistas de esta 3ª temporada. Vamos a verla. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de 3 grandes ejes, ¿no? Uno es el ambiental, que es verdad que ha predominado el discurso durante muchos años. Después el social, que empieza a despuntar de alguna manera. Y hay otro del que no se habla tanto, que es el de la buena gobernanza y el buen gobierno. Las empresas han de hacer bien las cosas en estos 3 ámbitos y además han de comunicarlo. La posición ideal sería que lo que yo hago lo comunico y además se percibe. Pero nos encontramos con muchas empresas que o bien hacen muy bien las cosas pero no lo cuentan y por lo tanto no influyen en las percepciones. Y no influir en las percepciones es no influir en los comportamientos. Por lo tanto pierden valor de una forma clarísima. Y nos encontramos, por el contrario, con empresas que están asumiendo muchísimos riesgos porque están prometiendo mucho más de lo que están haciendo. Nos movemos en un modelo totalmente lineal que está acostumbrado a un sobreconsumo y a una sobreproducción. Hace extractivismo al comienzo de la cadena, lo hace toxicidad, ¿no? Y contaminación a lo largo de la cadena, generando además una cultura de usar y tirar, y termina contaminando también y generando además un impacto muy grande en comunidades, incluso lo que se han llamado las zonas de sacrificio al final de la cadena, ¿no? Ese es el gran desafío, cómo transformamos completamente ese modelo, cómo transformamos esa cultura y también cómo las empresas empiezan a llegar a lo que les está pidiendo la normativa, ¿no? Los acuerdos multilaterales y también las directivas, sobre todo en Europa, las directivas europeas, que empiezan a frenar un poco esto. Sí, desde Greenpeace hemos puesto mucho hincapié en identificar qué está pasando con las grandes empresas. En principio es como, bueno, me adhiero a prácticas voluntarias, a normativas que de alguna forma me hacen pensar que voy a ser más sostenible, pero realmente no estoy haciendo nada por cambiar. Con el uso abusivo de términos como el bio, como el sostenible, el eco, que no tienen nada detrás, que es muy difícil además acceder a la información que hay detrás del producto de las grandes compañías. Apelar a la tecnología como neutra. No todas las tecnologías sirven frente a la emergencia climática, frente al cambio climático, no todas las tecnologías son iguales y nos van a servir para reducir emisiones. Y luego vemos toda una serie de prácticas que tienen que ver con la no reducción de emisiones de CO2, ¿no? Vemos compañías que lo que hacen es trampear su descarbonización, no nos dan información fiable sobre la huella de carbono. Y detrás de todo esto está un cambio de un sistema de producción y consumo que está roto, que no funciona, que está dañando a las personas, al planeta e incluso a la democracia. Hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de comunicar la sostenibilidad. Aristóteles básicamente nos decía que la persuasión, es decir, ese cambio en las percepciones que tienen nuestros stakeholders, se podía conseguir de 3 maneras distintas, ¿no? A la hora de hablar de discurso y de comunicación. Muchas empresas han entendido mal la comunicación de la sostenibilidad y han hecho un exceso de patos, es decir, de componentes emocionales que no responden a las necesidades que tiene la comunicación de la sostenibilidad, que está anclada precisamente en los hechos, en el logos. Demostrar de forma tangible y con hechos lo que tú estás diciendo que haces con la huella de carbono o con el cómo tratas a tu cadena de proveedores.
y, por supuesto, guiados por un propósito y por una ética. El objetivo de la comunicación de la sostenibilidad es la transformación. ¿Dónde sí que pensamos que están las soluciones? Bueno, pues claramente en una legislación mucho más clara y mucho más contundente. En segundo lugar, más denuncias. O sea, pensamos que tiene que haber más denuncias por parte del consumidor, de las asociaciones de consumidores, de organizaciones como nosotros, de otras empresas. Tiene que haber denuncias que, bueno, que sean públicas y que además nos traigan multas, o sea, reales. Ahora hemos visto en los 2 últimos años y con la entrada de Trump un giro de 180 grados, ¿no? Ya no estamos hablando de greenwashing, hemos visto empresas, bueno, que por un lado, ¿no?, con 2 elementos diferentes. Por un lado, hemos visto cómo hay empresas que directamente están atacando a lo que llaman la agenda woke y atacan, bueno, pues todo lo que tiene que ver con esa agenda, bueno, totalmente acordada por los países, la agenda frente al cambio climático, incluso la agenda de la libertad sexual, de la igualdad. O sea, hay un montón de empresas que están directamente atacando sobre valores y derechos ganados, ¿no? Y esto es una práctica muy peligrosa que atenta completamente contra la democracia y la libertad de expresión. Tener un propósito y ser una empresa que es fuerte en sostenibilidad siempre supone enfrentarse a dilemas, porque siempre supone renunciar a determinadas formas de hacer negocio. Y la renuncia a determinadas formas de hacer negocio es una decisión valiente. Para que haya comportamiento, básicamente tú tienes que sentir confianza, admiración, empatía hacia esa marca o esa empresa que te ha hecho una propuesta de transacción. Y básicamente tendrás la posibilidad de cumplir con esta llamada emocional, que es la que te compromete y te fideliza, si tratamos de bajar los precios y el acceso. Bueno, pues acabamos de ver el bloque del greenwashing. Como he dicho antes, había ganas de hablar de esto. Así que nada, Didier, te voy a dar paso, porque hablabais de una cosa que es: ¿están dispuestos los consumidores a pagar realmente más por productos y marcas más respetuosas? La respuesta es sí. La investigación que vamos realizando desde que nos tocó el COVID, que hemos visto que ha acelerado unos cambios de hábitos en los consumidores, y uno de ellos claramente es que quieren que las marcas sean más responsables, de verdad, no gimmick. Pretender y no hacer, eso es una trampa mortal. Yo creo que ahí el consumidor eh, lo nota, pierdes tu credibilidad y pierdes el consumidor de por vida. Es muy complicado cuando has mentido realmente recuperarlo, ¿no? Hoy por hoy se ve el plumero porque en internet, con un clic en redes sociales, que sea un reel de 15 segundos o que sea otra cosa, pues se va sabiendo. Y yo creo que las grandes marcas han sufrido realmente cuando han pretendido ser algo que no son. Sí, Enrique. yo creo que se genera casi, ahora ya casi se genera una suspicacia. O sea, ante ese reel en el que la empresa afirma ser esto, aquello y lo demás allá, mucho consumidor directamente lo que piensa es, a ver, ¿no? O sea, ¿por qué me lo están diciendo? ¿Esto realmente qué quiere decir? Y si estás en ese consumer mode, ¿no?, muchas veces lo que haces es buscar más información o intentar enterarte, ¿no? El problema es que, claro, parte del greenwashing que existía y que era aparentar algo, pues lo que ha ocurrido con él es que ahora realmente en muchos casos no te hace falta aparentar. Directamente omites y te encuentras con que el presidente de los Estados Unidos está diciendo ahí drill, baby, drill, ¿no? Y dice que, o incluso te mira mal si aparentas ser verde, ¿no? Con todo lo que ello puede suponer, que al final sigue siendo el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Entonces hay marcas que en cierto sentido han prescindido del greenwashing porque ya, primero, no eran realmente... No hace falta. Ya en Claro, Estados Unidos, claro, claramente ya no hace falta. no hace falta, o incluso te ponen mala situación, ¿no? Es que es una... Contraproducente con el, Efectivamente. Y con ya no el hace Big falta Boss. ni que lo aparenten. Exacto, Ese exacto. ese Entonces, en ejercicio cierto sentido, impostado que algunos hacían, sí. pues es verdad que desgraciadamente en algunos casos no es necesario. En el
En el episodio hemos visto a cómo Greenpeace daba algunas claves muy importantes al respecto, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil también conciliar la razón y la emoción, porque es verdad que quien lo hace bien y los datos lo sustentan, tiene complicado a veces hacer llegar su verdad. Y aquí estamos hablando de confianza, de credibilidad, y hay que combinar y hacerlo muy bien, los datos con la emoción y con la conexión, porque a veces, decíamos antes, hay gente que lo hace fenomenal, empresas estupendas que lo están haciendo muy bien y que tal vez pues, necesitan ayuda de profesionales para poder trasladar adecuadamente todo Eso es ese muy valor que importante. tienen. Yo creo que si lo haces bien, comunícalo, porque también es otra verdad. Si no lo comunicas, es como si no existe. Entonces, ya que lo estás haciendo bien, invierte también en darlo a conocer, en comunicarlo bien, ¿no? Pues levantar una lanza a favor de las empresas, que tampoco es fácil, ¿eh? En el contexto en el que vivimos de absoluta incertidumbre, escenarios políticos complejos, guerras y tal, bueno, pues ahora mismo que una empresa haga las cosas del todo bien, creo que es un reto. Y además que satisfaga a todos también es un reto, porque tenemos sociedades más polarizadas, con posturas muy extremas, ¿no? Y como hablábamos antes, ¿no? Para ciertas personas, ya no solo en Estados Unidos, sino también aquí, hacer las cosas bien, lo que siempre hemos llamado la ética y la moral, o sea, es ser un wok, ¿no? Y Entonces, tradicionalmente eso no ha sido noticia. eh, Es verdad. claro, entonces, bueno, quiero decir que satisfacer a todos los tipos de ciudadanos no es muy fácil, y hay veces que las empresas quieren hacer las cosas bien, pero no saben cómo ponerlo en marcha. Nosotros acabamos con Marco de ganar la mejor campaña de ESG, de Sustainable Brands, con Friends of Glass and Ferry, Glass Packaging. ¿Cómo hemos educado al consumidor? No educando, jugando en la emoción. Hemos realizado un docuserie con jóvenes que han contado su día al día en 15 segundos. Y ahí está, el glass packaging forma parte de su lifestyle. No educar, no ser pedante, no. La razón en 15 segundos, argumentos complicados. Emocionar, seducir, funciona, conectas. ¿Cómo? En vídeo, con ejemplos, testimonios, de tú a tú. Yo creo que tienes que tener capas. O sea, hay una capa emocional que es fundamental para llamar la atención, para generar esa inquietud, esa idea, etcétera. Pero tiene que haber otra capa de datos que soporte la búsqueda, que soporte la investigación. No todo el mundo va a buscar, no todo el mundo va a investigar, pero nada hay más creíble que las cosas que descubres tú, no que te las cuentan en un mensaje estereotipado, en un reel, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. La verdad es que y estamos pensando solo en los consumidores como audiencia, pero una empresa tiene otros stakeholders que sí que te van a pedir esos proof points y te van a decir, vale, muy bien, preséntame datos, dime qué es lo que estás haciendo para los empleados, para la sociedad. Pero da igual, quiero decir, al final volvemos al mismo punto. Al final lo que tienes es que tener una coherencia detrás de todo eso. O sea, si tú efectivamente te lo crees, si realmente lo estás haciendo bien, lo que tienes que hacer es transmitirlo. Antes, cuando hablábamos de las crisis en esos momentos, nadie te culpa de lo que pueda suceder, pero tú tienes que estar bien armado y tener una respuesta creíble y coherente. Y luego ya lo comunicarás con pasión en 15 segundos, o lo comunicarás en un redaccional estupendamente, muy sesudo, o en un artículo, en una revista científica, pero todo tendrá un hilo conductor que converge. Consistente, coherente, Correcto. naciendo desde el alma de la empresa, Sí, sí, desde es arriba tu ADN. abajo, tiene que Tiene que ser. estar en el Yo ADN. aquí voy a romper una lanza por los medios de comunicación. Para mí el greenwashing, volviendo al tema que estamos hablando y que se ha dicho en el documental, cualquiera te puede desarmar un dato buscando información, pero un periodista que busca información y que habla sobre una empresa y habla bien y ha verificado la información y pones cifras y pones y también un reportaje y pones parte emocional, porque un periodista, un buen periodista, tiene una redacción humana y te toca desde la parte racional hasta la parte emocional y te dice, este plástico que tú usas o este vaso de vidrio que tú usas, tiene un 70% y te da cifras y te lo argumenta y tú lees con más detenimiento y con más sosiego esa pieza, te convence más, ¿no? Entonces, el 60% de la información que busca ChatGPT lo hace directamente de los medios de comunicación, ¿no? Entonces es donde otra vez cobra protagonismo el hecho de hacer buen periodismo, de sacar buenos datos. Y luego
en la investigación que hemos realizado en Marco en 15 países, otra vez un país más, otro menos, pero todos destacan que la fuente más reliable, más creíble para informarse son redes sociales. Yo cuando lo vi, Madre mía. madre mía, no los medios tradicionales, es lo que menos. Claro, No se no fían se ya de los fían, pero medios. al mismo tiempo dicen que el 81% de la información que está en la red es poco fiable. Entonces, esto es como que desconfías de todo, no confío en los medios, no confío en las redes y hemos llegado a un punto que realmente la gente dice, oye, ¿en qué debo fiarme? ¿No? La inteligencia artificial está haciendo que dude si esta imagen es de verdad o no. Total. Claro, pero Perfecto volviendo a lo de escenario para antes, la manipulación. sí, yo creo que la gente sí que estaría dispuesta a pagar por un buen producto. Es que el producto también se ha degradado periodísticamente hablando. De la gente. ¿Hasta qué punto penaliza al consumidor la falta de rigor de la información de la marca? ¿O Yo- va a ganar el precio Yo siempre? espero que, como decía antes, que sea un tema de educación, de que poco a poco la sociedad vaya generando eso. Desgraciadamente, a día de hoy me temo que es el precio totalmente el ganador y que está todo muy bien mientras no me afecte a mi bolsillo. Yo de acuerdo con Javier, la verdad. Es como cuando decíamos que veíamos la 2 pero las cuotas de 5 estaban súper altas. Declaras una cosa, pero luego la realidad, a veces por propia necesidad, no porque no tengas valores o principios, sino porque no te puedes permitir otra cosa, creo que gana el precio. Yo me quedo con los datos de nuestro estudio. Hay un grupo en auge que cada día es más grande, que exige a las marcas y a las empresas ser responsables. Cuanto más joven es mi público, más me doy cuenta de la conciencia sobre la falsedad de determinadas cosas y de cierta búsqueda de la verdad. Tienen un futuro poco esperanzador, ¿no? A diferencia de generaciones anteriores. Pero a la vez que ellos ven negro el futuro, están siendo muy críticos con la realidad que le toca vivir y muy exigentes. Y si piden más autenticidad y más compromiso y más verdad, pues creo que es una buena noticia para las organizaciones. Pues muchas gracias por vuestras opiniones. Ahora vamos a ver el siguiente capítulo, así que nos vemos en el capítulo número 3.